hemos generado gracias al apoyo de Rico y de Zebra, dos empresas de tecnología. Y en este espacio lo que queremos es conversar con ustedes sobre movilidad clínica y el journey, el patient journey o el viaje del paciente, el ciclo del paciente. La idea es hacer de este espacio un espacio de interacción. Tenemos para eso dos herramientas, tres herramientas. La primera es la posibilidad de que ustedes nos compartan en el chat de la aplicación, en el chat de Zoom. Zoom, por favor, queremos ver de dónde están. Veo al doctor Ricardo Herrera desde Colombia. Bueno, ahí ya nos están saludando. Muchas gracias por ponernos a todos allí sus datos, desde qué países nos acompañan. En ese chat vamos a estar pendientes de las preguntas, los comentarios que ustedes tengan sobre o que quieran hacerle, las preguntas que quieran hacerles a nuestros invitados. Tenemos también la otra opción del chat de preguntas y respuestas que tiene la misma aplicación. Y tenemos además traducción simultánea. Tenemos traducción simultánea porque tenemos participantes de Brasil. Entonces les invitamos a que allí en la opción de donde está en la parte inferior de la barra de Zoom, ese mundo, pueden ahí entrar ustedes a la sala de traducción simultánea. Bueno, sin más ni más y dando la bienvenida a nuestros cuatro panelistas el día de hoy, pues damos inicio a este espacio. Nos acompaña hoy la doctora Judith Díaz Bazán. Mi doctora Judith, un gusto que esté usted con nosotros hoy desde Argentina. Actualmente es la subsecretaria de Integración de los Sistemas de Salud y Atención Primaria en el Ministerio de Salud de Argentina. Entonces, bueno, bienvenida, gracias por estar con nosotros acá. Nos acompaña también el doctor Carlos Solano Salas. El doctor Solano es el director general médico de clínica en la Caja Costarricense de Seguro Social. Vamos a tener las dos visiones de los sistemas de salud en dos países, digamos, uno diría, entre Centroamérica y la parte sur de Sudamérica, muy interesante, y nos acompaña desde el área de tecnología, con esa mirada de tecnologías y soluciones para poderle hacer la vida mejor a los pacientes y a los profesionales de salud. Francis Acero, ella es Digital Workflow Solution Sales Manager en Rico, Latinoamérica, y Andrés Ávila, que es el Industry Solution Marketing Manager LATAM de Ciura, y pues que nos acompaña desde Colombia, pero ambos tienen alcance al tema de LATAM. Entonces, señores, muy buenos días, tardes, un gusto que estén con nosotros aquí. Y quiero arrancar preguntándoles, en esta nueva realidad de los sistemas de salud, hablamos de la tercera ola del COVID, o bueno, la segunda, veamos, en esta nueva realidad, ¿cuáles son, doctora Judith, doctor Carlos, esos desafíos, los 2 o 3 principales desafíos que ustedes consideran deben afrontar los sistemas de salud? Denos un poco de contexto, por favor, en la mirada de ustedes desde sus realidades. Si le parece, empecemos con la doctora Judith. Tiene el micrófono apagado. Mi doctora no la escuchamos. Bienvenida. Sandra, muchísimas gracias en nombre de RNA Smart Health, Sandra Rosso, la verdad que un placer poder compartir experiencias. Desde la gestión de políticas públicas me parece trascendental el contexto de catástrofe y de emergencia en que nos vimos sumergidos todos los sistemas y servicios de salud en todo el planeta. Soy infectóloga, epidemióloga, y como nunca, por supuesto, una pandemia de esta magnitud ha puesto en estrés los sistemas de salud y la respuesta a través de los servicios. Y nos parece fundamental poner en valor el rol de la respuesta sanitaria desde los servicios, no solo ante la demanda del ciudadano, sino también una herramienta fundamental que significó poder observar la visión global de cómo acontece y el curso de la enfermedad en los distintos continentes y cómo esto servía de base y de evidencia para tomar intervenciones en otra parte del planeta. Nos parece que, como nunca,
esta pandemia de la que tenemos historia o conocimiento, esta afectación masiva de una enfermedad transmisible por el contacto humano, donde tomó tanta participación la ciudadanía. Nos parece que este rol y esto que los que estamos hace mucho en la gestión de políticas públicas y en la formación de recursos humanos frente a los sistemas y organizaciones de salud, ponemos siempre el valor del usuario, del paciente, de la comunidad empoderada, de la comunidad con voz para el acceso a los servicios de salud, para disminuir brechas y generar respuestas equitativas, sostenibles en salud. Como nunca la pandemia desde el momento cero trasciende las barreras en la necesidad y en el conocimiento público. Nos vimos sumergidos, ciudadanos, proveedores de servicios de salud, gestores de salud, propietarios públicos o privados involucrados en una respuesta para la atención de la emergencia, del caso clínico, grave, intensivismo, pero también para la atención y la orientación en este contenido tan significante de la hoja de ruta del paciente, de la movilidad clínica, donde su percepción de salud o de enfermedad comienza en su medio, con determinantes sociales y determinantes no sanitarios asociados a la posición y la necesidad de poder acceder a los sistemas de salud. Sin duda, la posibilidad de generar evidencias en una parte del continente y obtener solamente por evidencias qué tipo de medicamento era el que mostraba mayor eficacia, mayor eficiencia y costo sustentable en una parte del planeta para poder involucrarlo fuertemente en la terapéutica. Viviendo en el extremo sur del planeta, nos fue sumamente significativa la experiencia, desde cómo debimos reorganizar servicios de salud, cómo debimos expandir estas barreras a veces tan aceleradas desde la hiperespecialidad y donde terminamos involucrados como prestadores y como gestores de servicios de salud, desde la persona que hace kinesioterapia, desde la persona que es especialista en otorrinolaringología, de que era el especialista en piel, involucrados para la atención en la medicina comunitaria y garantizar el acceso. ¿Cómo debimos aprender en forma aguda en sostener los servicios de comunicación para que el paciente pudiera encontrar una alerta para el diagnóstico temprano y tener esa comunicación que nos permitió poner en valor como nunca las herramientas digitales, como también al externarlo, cómo debimos seguirlos e instalar esta vía de comunicación con las herramientas digitales para seguir sosteniendo la ruta y el modelo del paciente como gestión clínica. Nos parece que esto ha sido trascendente y hoy estamos intentando simular muchas de las intervenciones que pudimos hacer en la pandemia debido a la coyuntura y en cierta medida a la predisposición, a la experiencia de la comunidad y del paciente, vinculada fuertemente a tomar estas herramientas para patologías y enfermedades que llevan alto costo, alta carga de morbilidad de la enfermedad, como son las crónicas no transmisibles. Si aprendemos esto de la pandemia, habrá sido útil poder incorporar este modelo de trabajo. Muy interesante, además nos toma usted desde lo macro hasta lo que es los servicios como tal, varios elementos que voy a retomar ahora en pregunta. Doctor Carlos, esa perspectiva, ¿cuáles son sus 3 desafíos de estos aprendizajes en esta nueva realidad? Bueno, buenos días a todas y a todos. Como dijo la doctora Judith, Como a doutora Judith disse, o sistema já não está preparado para isso, a gente teve que aprender no caminho. Uma situação de pandemia que quizá, talvez nunca tinha sido. nos puso a todos en jaque, en cierta manera, trabajando fuertemente de ver cómo íbamos a resolver varias cosas en el momento. La atención de estos pacientes que iban llegando, la atención de los pacientes que también requerían su atención en la enfermedad, los crónicos, no podíamos dejar de seguir descuidándolos, pero tampoco podíamos venir. Y una cosa importante también es la incertidumbre que tenía nuestro personal de salud. ¿Por qué? Porque como seres humanos que somos, tenemos incertidumbre, tenemos dudas de lo que va a venir, qué va a pasar, cómo me voy a comportar, qué riesgos como persona voy a tener yo, cómo voy a hacer con la cantidad de personas que tengo, poder entonces trabajar tantos
frentes de batalla, frente a la atención del paciente que está en tanto internado, frente a la atención del paciente que está ambulatorio, aquellos seguimientos que tengo que darle a los pacientes que ya salieron del sistema de salud, pero que hay que darle seguimiento porque todavía están dentro de sus 14 días, cómo están aquellos pacientes que no hemos podido atender, cómo llegan la incertidumbre de todas las comunidades en este sentido, y hemos visto algo muy importante en esto, cómo se unió esa unión grande entre las poblaciones y el sector salud. Cómo ahora estábamos trabajando un poquito más unidos para tratar de salir adelante con estas actividades, donde necesitábamos espacios, porque obviamente nuestra infraestructura no estaba acorde a la necesidad que se iba a requerir para la atención de estos servicios, y necesitábamos apoyarnos en otras instituciones, y cómo esto nos fue ayudando. Tengo la experiencia de exactamente de ciertas instituciones públicas que facilitaron sus carros para que nosotros pudiéramos transportarle los medicamentos a los pacientes crónicos a su casa, de tal forma de evitar que ellos llegaran al sector salud y pusieran en riesgo, más que eran diabéticos, hipertensos, y todos ellos se pusieran en riesgo, ¿verdad? Entonces, esa amalgama que hubo entre las instituciones, la comunidad, pues fue algo muy positivo que vimos en todo esto. Mucho de lo que tenemos que ver ahora es el agotamiento físico y mental que se está presentando en el personal. Ya son meses de estar detrás de eso, tras de eso hay otras brechas que hay que trabajar, que es aparte de seguir atendiendo a los pacientes, viene la vacunación, una vacunación masiva que no la habíamos visto en otras épocas donde se vacunaba a ciertos sectores de la población, ahora no, ahora es a vacunar todos con ciertas prioridades. Entonces, ahora sí, maximicemos más el recurso humano para ir viendo cómo afrontamos estas nuevas alternativas. Venimos a una nueva normalidad, que es exactamente cómo es que ahora vamos a trabajar tanto presencial como virtualmente con estos pacientes, porque ahora tenemos que trabajar en aforo, tenemos que trabajar en un montón de cosas, y esto nos va a permitir abrir mucho de lo que es la tecnología para tratar de brindar estos servicios y las cercanías con los pacientes. Muchas gracias a ambos. Voy a retomar algunos elementos, todos muy interesantes. Creo que estoy de acuerdo con ustedes, los temas del trabajo colaborativo, de compartir la información a lo largo y ancho del planeta, de poder que las instituciones, o sea, digamos, hay un elemento muy importante que daría para hacer todo un webinar completo sobre el tema. Quiero llevarlos a algo que los dos mencionaron y tiene que ver con y que sé que muchos de los directivos aquí estoy viendo los asistentes, hoy tenemos gerentes de clínicas e instituciones en varios lugares de América Latina, lo han vivido, lo están viviendo. Algunos más, otros menos, allí ya pasó la ola, allí va subiendo, allí va bajando, allí no ha cedido, y es el tema del estrés sobre los recursos hospitalarios, sobre las instituciones, las clínicas y esa capacidad instalada de recursos que se suma, y pues obviamente tiene que ver, y también obviamente el estrés con el talento humano, pero en ese proceso de esa realidad, de saber que nuestras instituciones de salud no pueden crecer digamos, en infraestructura tan rápidamente, ¿cuáles creen ustedes que son esos elementos de lo digital que hay que mantener en la mira? Un poco, Andrés o Jimena, en el contexto de lo que escucharon ustedes a la doctora Judith y al doctor Carlos, ¿cuáles son los puntos de ese viaje o ese journey del paciente que uno diría, bueno, en lo digital estos puntos del journey, del viaje, podrían estar siempre en la mira de mantenerse o en un modelo híbrido, como lo plantea el doctor Solano, o más digital dentro de las instituciones, para que quitemos un poco el estrés que tienen nuestras instituciones de salud? Andrés. Bueno, sí, Sandra, básicamente, como lo mencionaban los dos doctores al principio, hay un estrés muy fuerte que se carga sobre el sistema de salud en este tipo de acontecimientos, pues que ninguno esperaba tener, ¿no? Y en este caso, esta carga también va no solamente sobre las instituciones hospitalarias, sino también sobre la primera línea de atención, sobre los enfermeros, sobre los médicos que hacen el primer registro y sobre el proceso inicial de entrada dentro de la atención hospitalaria. Ahí es algo muy importante que estaba tomando del doctor Carlos, es el agotamiento físico y mental.
Definitivamente es algo que no llegó con la pandemia, se acentuó con la pandemia. Ya veíamos que, dados los turnos y las capacidades operacionales de los hospitales, los profesionales de la salud siempre han tenido que afrontar turnos de trabajo muy altos, tareas muy fuertes. De hecho, una enfermera en un estudio que nosotros revisamos puede recorrer entre 8 y 12 kilómetros en un día dentro del hospital en su turno de trabajo. Entonces, si vemos esos 12 kilómetros para de pronto algunas personas que estamos trabajando más que todo en escritorios o en oficinas, pues es un montón de esfuerzo físico que al final de la tarde, pues la enfermera va a estar cansada y tiene que seguir con el otro turno. Entonces, uno de los temas importantes que la tecnología y la transformación digital puede generar es cómo empoderar a los profesionales de primera línea con información en el punto en donde estén, que no tengan que desplazarse a puntos fijos de trabajo, que no tengan que, de cierta manera, caminar tanto dentro de la institución hospitalaria para poder acceder a una u otra información en la atención del paciente como tal. Entonces, es uno de los temas. Básicamente, la movilidad clínica llega para eso, cómo poder darle la información a los profesionales de primera línea para atender y para enfocar su atención al paciente y no tanto en temas administrativos. Lo segundo viene relacionado precisamente con eso. Cómo poder tener una gestión documental. Sabemos que por regulación en varios o en la mayoría de nuestros países, ellos tienen que tener documentación sobre la historia clínica o sobre el tratamiento clínico que se le da a uno u otro paciente. Y para eso, aún en nuestra región todavía estamos trabajando muchos temas manuales, muchas planillas, mucha información que se llena a mano por profesionales de la salud que por lo general consumen parte de ese tiempo que ellos podrían estar trabajando en atención directa al paciente. Entonces, este es otro tema que bajo la transformación digital se podría trabajar. Y un tercer tema es necesariamente mm, las profesiones médicas en general están perdiendo interés precisamente por eso. Ya el recurso humano en general, tanto de enfermeras, médicos, viene decayendo con el tiempo. Ya las personas no están estudiando tanto ciencias de la salud por unas u otras razones. Y esto hace que el sistema de salud de cierta manera genere este estrés y al cual unido a este tipo de pandemias que pues también en algunos países se han generado algunas epidemias que incrementan la necesidad de capacidad hospitalaria. Todo esto hace que pues que sea un cóctel de necesidades en el sector salud. Y una de ellas también es cómo amplío la capacidad con los recursos que yo ya tengo en mi institución hospitalaria. Lo hago a través de instalaciones temporales, como se hizo para los picos diferentes del COVID en nuestros países. Se habilitaron carpas, se habilitaron centros de eventos, se habilitaron todo este tipo de cosas. Pero también cómo hago para unir todo este tipo de atención con el flujo de información de paciente, con la información que necesito como profesional de la salud para atender a esta persona que está en esta instalación temporal. Ese es otra de los temas que de cierta manera también la tecnología puede apoyar en términos de brindar visibilidad y también de cierta manera empoderar al profesional de la salud. No sé, Francis, si tú quieras desde la perspectiva tecnológica aportar. Complementar Gracias. algo para pasarle a hacer las preguntas entonces también difíciles después a la doctora Judy y al doctor Solano. Te escuchamos, Francis. Sí, desde la perspectiva que dijo el doctor Carlos, de que empezamos a trabajar también en entornos híbridos en la parte de salud, tenemos una atención interna, tenemos una atención ambulatoria, ¿cierto? Y entonces ahí empiezan otros retos, ¿no? Son los retos de empezar a incorporar la telemedicina, empezar a incorporar la teleexperticia, que hoy en día se está hablando tanto de telemedicina y teleexperticia. Entonces, el introducir la telemedicina también lleva otros retos que puede resolver la tecnología a nivel de comunicaciones, pero también a nivel de darle a los médicos y al personal de la salud todas las herramientas necesarias para capturar la información de una manera rápida y de una manera fácil.
O sea, que ellos no tengan que estar ingresando la información en sistemas complejos, sino que más bien puedan estar capturando la información con herramientas de reconocimiento de voz, con herramientas de reconocimiento de códigos de barras, que los puedan ayudar a empezar un journey del paciente de una manera fácil, ingresando esa información también a los sistemas, colaborando también desde la parte remota, porque entonces aquí empezamos a tener esta parte de trabajo interno, ambulatorio y remoto de seguimiento a los pacientes que ya han salido. Entonces se convierte también en un reto para el personal de la salud manejar tantos sistemas, ¿cierto? Manejar tantos ambientes de manera remota. Entonces, a nivel interno también las clínicas y los hospitales empiezan a tener otros retos de unificación de sistemas y de unificación de la información. Y entonces es ahí donde la tecnología, tecnologías como la robotización de procesos que nos permiten integrar sistemas, el concepto de interoperabilidad que pues los que están acá presentes seguramente lo entenderán, empiezan a ser parte fundamental de la automatización de los procesos en las clínicas. ¿Para qué? Para poderle brindar una mejor experiencia al médico que está presencial, al médico que está remoto, a la enfermera que está, como decía Andrés, en los pasillos, ¿cierto? Caminando todo el día, pero que al final tengan las herramientas que les permitan empezar ese journey del paciente de una manera más rápida, consultar la información en cualquier lugar en el que estén, sea remoto, sea presencial, ¿cierto? Pero con una única interfaz que se les facilite a ellos tener más atención al paciente que al sistema, ¿cierto? Y posteriormente la clínica pueda también llevar la administración de todos estos sistemas, sea más fácil para ellos. Entonces, todas estas herramientas al final empiezan a jugar dentro de un ecosistema, ¿cierto? Hoy por hoy estamos hablando en todos los mercados de un concepto que se llama hiperautomatización. Entonces, aquí la transformación digital también empieza a ser parte fundamental de automatizar los procesos internamente de cara a que los médicos, el paciente tengan una mejor experiencia en las diferentes consultas que se dan. Yo te escucho, Frank, sí, escucho a Andrés y claro, hay una cantidad de posibilidades interesantes, relevantes, para decir, bueno, herramientas, tecnología y posibilidades de dónde podemos hacer que los procesos sean más automáticos y por lo tanto nos fluya mejor y tengamos mejor atención y mejores resultados. Pero quisiera hacerle entonces una pregunta en ese contexto, después de escuchar a Andrés y a Francis. Doctora Judy, doctor Carlos, ustedes de ese paso del paciente, de ese journey del paciente, de ese ciclo del paciente, ¿cuáles creen ustedes que son esas actividades o esos puntos que deberían agilizarse para volverse digitales, para realmente hablar de transformación digital? Porque claro, hoy podemos hablar desde el contexto de un hospital 100% digital, claramente no todos los pacientes pueden ser vistos en ese contexto, pero en el entorno en que cada uno tiene y en las responsabilidades y roles que cada uno tiene en sus países y con un enfoque, digamos, que nos dé elementos a los cientos de participantes que tenemos hoy conectados, ¿cuáles creen ustedes que deberían ser esas actividades que, escuchando a Andrés y a Jimena, y a Francis, perdón, que debería decir uno esto? A este paso ya deberíamos estarlo haciendo automatizado en nuestros países. No sé, ¿cómo está un poco esa mirada en Argentina, doctora? Gracias, Sandra. La verdad que uno tendría que comenzar con los 6 ejes que nosotros necesitamos propiciar en los sistemas de salud para terminar generando servicios de salud que respondan a las necesidades de la comunidad. Y cuando digo necesidades de la comunidad, hablo de que los sistemas de salud están insertos en un contexto sociopolítico que guía las acciones de los sistemas de salud que se proveen. Para esto nos parece que es clave el concepto de liderazgo y gobernanza, las altas esferas políticas que toman decisiones, que tomamos decisiones en la gestión de políticas públicas, que se puedan efectivizar por lo público o se efectivice por lo privado, pero con una fuerte convicción de que estas herramientas contribuyen a la transparencia
contribuyen a la eficiencia, a la eficacia y por sobre todas las cosas también lección aprendida en la pandemia, nos permite una fuerte inversión con convicción, con liderazgo, para obtener y propiciar sistemas de información que aseguren la recopilación de datos para la observación y el análisis oportuno, que sean datos confiables, que sepamos dónde se almacenan, cómo puedo acceder, qué derechos tiene este paciente a acceder a esos datos, porque esta información oportuna y veraz es lo que me permite tomar decisiones a futuro. Les voy a dar un ejemplo solamente con los esquemas de vacunación. Argentina tiene una historia de un calendario de vacunación gratuita para toda su población desde hace más de 15 años que se sostiene con mucho esfuerzo económico, pero con acceso a todas las poblaciones. Poblaciones donde a veces tenemos 2 habitantes por kilómetro cuadrado, con diferencias de montañas en el medio, de no acceso a caminos, y sin embargo peleamos fuertemente siempre por alcanzar la tasa de cobertura de vacunas en la población objetivo superior al 95-97%. ¿Qué pasaba con estos datos? Éramos capaces de analizar las vacunas aplicadas con una diferencia de 8 meses a 10 meses. ¿Qué nos generó la pandemia? Necesitamos saber hoy si la población que tiene más de 80 años y vive a más de 500 kilómetros de un centro urbano tiene acceso a la vacuna. Creo que lo fascinante de la intervención y de las herramientas digitales aplicadas a la gestión de la pandemia ha sido cómo es necesario acompañar la formación del recurso humano, que creo que Andrés lo mencionó, el mismo recurso humano que tenemos que estar adiestrados y formados en cuál es la última molécula que atraviesa el líquido cefalorraquídeo, si en qué momento podía usar inmunomoduladores o transferencia de plasma en suero hiperinmune al paciente crítico COVID, es el mismo recurso humano que se debe capacitar para incorporar como una herramienta diaria el registro de datos que sean verídicos, que sean fáciles de acceder y que nos permitan planificar. Esta es la concepción que creo que va a acompañar y va a generar la resiliencia de sistemas de salud desde el liderazgo y la gestión, donde no solo nos ocupemos por transformar la capa administrativa de los servicios de salud, sino también por transformar fuertemente la capa clínica, porque esto sí permite que la herramienta se incorpore al acceso y a la prestación de servicios de salud en forma diaria. Y en esto voy a decirle que los sistemas de formación de recursos humanos en ciencias de la salud, cada vez debemos incorporar más estos ejes temáticos desde la formación del pregrado, porque nos parece que no podemos tener médicos que después llevemos 4 y 5 años formándonos en informática médica. Necesitamos incorporar como una herramienta diaria, y esto sí va a generar el impacto. De la misma manera que del lado del ciudadano, también ha sido pertinente cómo los ciudadanos accedieron a proveer sus datos. Al principio, ¿se acuerdan? Teníamos si era invadir la privacidad, si era un gobierno público aquel que veía el traslado y la movilidad de una persona. El concepto de comunidad y de resultado global se puso por encima de esto, y hoy estamos colaborando en este ecosistema que también creo que lo mencionó Francis, donde el ciudadano y el efector de salud, profesionales de la salud, encontramos puntos para la solución a los problemas de salud. Mi doctora Judith, yo la escucho y claro, elementos muy interesantes. Quiero rescatar estos para escuchar al doctor Carlos, y es datos oportunos y confiables, o sea, que dentro de ese viaje, ese journey del paciente, seamos capaces de emplear herramientas que nos permitan tener datos oportunos y confiables para la toma de decisiones en el nivel que corresponda, a los clínicos en su momento de atención del paciente, a los tomadores de decisiones y quienes tienen que la responsabilidad de política pública y demás, pero entonces ahí obviamente el mensaje que yo complementaría, discúlpeme que me atreva a complementar su planteamiento, es ahí el origen del dato es el médico, es el paciente en su punto de contacto con el médico, con el profesional de salud, con el sistema de salud, con el vacunador. Bueno, allí hay unos temas interesantes.
Otro elemento, y ya doctor Carlos, entonces para darle entrada a usted, tiene que ver con, bueno, esos datos oportunos, confiables que los podamos registrar, planificar, pero bueno, el otro tiene que ver con ayudarle al recurso humano para que con estas herramientas puedan hacer mejor finalmente su labor, y en lo que tiene que ver con, bueno, aquí tenemos varias preguntas, el papel de las TIC en este punto. ¿Qué más nos complementa usted, doctora, a los planteamientos interesantes de la doctora Judith? Y ya retomamos. Okay. Gracias. Siempre he dicho yo que el mejor gerente estratégico que he conocido es el COVID-19, porque gracias a esta pandemia logramos hacer ese salto cualitativo que nos había costado tanto con la tecnología en el sector salud. Y vemos cómo se abren las posibilidades, como dijo la doctora Judith, es muy importante, la gobernanza que tiene que haber en estas circunstancias, o sea, la toma de decisiones para salir adelante es importantísimo para que eso avance. En la experiencia nuestra en Costa Rica, nosotros tenemos el expediente digital único en salud, que es el EDUS, que abarca todo el país. Entonces, un paciente visto en la zona costera de nuestro país puede ser visualizada su información casi en tiempo real en el centro del país, en términos de segundos, porque tenemos un sistema totalmente que abarca todo el país. Esto nos ha permitido muchas cosas. En primer lugar, poder tener esa trazabilidad con el paciente desde el momento en que lo atendieron, sigamos con los casos COVID, desde el primer momento en que se le hizo el hisopado, qué resultado tuvo, qué presentó durante su tiempo que estuvo en cuarentena, si estuvo internado, qué pasó con él, ahora que salió. Esa trazabilidad la tenemos en un solo reservorio, que es el expediente único en salud, el EDUS. Ahí es donde podemos tener esa trazabilidad que Andrés había dicho muy claro y que tiene la movilidad porque nos permite eso. ¿Qué otra cosa importante es con esto de la EDUS? Que siempre el centro de la informática en salud debe ser el paciente. O sea, todo lo que hagamos sea centrado en el paciente. A veces tratamos de buscar cosas que nos ayuden en la parte estadística o esto, el otro. No, no. Busquemos el paciente. ¿Qué es lo que le interesa al paciente? Y a partir de ahí podemos empezar a trabajar exactamente todos los sistemas de salud. Aquí en Costa Rica hicimos una aplicación que se llama EDUS, que los pacientes la descargan en su celular y ahí tiene información personal de su expediente. Tiene sus diagnósticos, las próximas citas, de ahí pueden sacar citas, tiene el resultado del laboratorio, tiene cuándo fue su vacuna y cuándo será la próxima vacuna que le toca. Entonces, esa información la tiene ahí. ¿Y qué hacemos con eso? Empoderar al paciente, porque a veces el paciente se le olvida que una responsabilidad grande de su salud es ese mismo. Es ese 50% que le corresponde al paciente de su salud, y ahí lo estamos haciendo. ¿Qué nos ayuda más las herramientas? No solo en la parte de atención, en la parte también de educación a las personas. Más se ha visto ahora con esto de la pandemia, el montón de falsas noticias por todo lado, y es donde nosotros, el sector salud, debemos tener canales de comunicación directos donde podamos dar información al paciente y poderlo educar y contrarrestar todas esas noticias falsas que se dan alrededor de un tema específico. Entonces, eso nos ha ayudado mucho la tecnología. Otra cosa importante, los médicos, algo que antes no se concebía, y hasta el Colegio de Médicos aquí en nuestro país pues tenía sus inquietudes, era exactamente la atención médica vía telefónica. Y que nos ayudó mucho con los pacientes que estaban en cuarentena, poderlos contactar vía telefónica. Teníamos el expediente donde ellos podían ver la información del paciente, poderlo, darle el seguimiento. Y otra cosa importante, el app que yo les expliqué hace un ratico, tiene la posibilidad de ingresar ahí los signos vitales el propio paciente. Se tomó la presión arterial y la ingresa ahí. Se tomó el oxímetro de pulso, el resultado lo ingresa ahí. Y de esa forma el médico en tiempo real tenía un histórico de cómo había estado la presión arterial, el oxímetro de pulso, el peso de él en tiempo real en ese histórico de esos 14 días o 15 o 22 días que él ha tenido. Entonces, esa comunicación directa nos ha ayudado mucho con la tecnología para poder darle un seguimiento más transversal, más directo con el paciente, y que eso nos permita más. ¿Qué hay que avanzar? Hay que avanzar en mucho, claro. En mucho, inteligencia artificial dentro de los sistemas de salud. Bien decía Andrés que ahora hay gente que ya no quiere estudiar medicina y se ha ido por otros lados, pero aquí es una amalgama importante de tanto de los TIC, como dijeron hace un rato uno de los panelistas, de los que están participando, y el sector salud en trabajar en esas herramientas que sean para beneficio del paciente y que eso ayude a hacer más
efectiva su pasaje, por decirlo así, paseo del paciente por el sector salud, ¿verdad? Doctor, y para Francis y para Andrés, yo escucho al doctor Solano, a la doctora Judith, y entonces palabras claves: trazabilidad, datos confiables, o sea, datos confiables, ¿dónde van a, la doctora Judith mencionaba, dónde, cómo se almacenan, cómo se guardan? Pues porque creo que claramente con la pandemia aprendimos que nos tocó trabajar más colaborativamente en el sector de salud, dentro de las instituciones, entre países, pero bueno, aquí viene la siguiente pregunta, es si es posible trazar todo, puedo trazar lo que pasa con los pacientes en la vacunación, lo que pasa dentro de las instituciones. ¿Qué pasa con esos datos? Hay movilidad, pero entonces si los datos son confiables, la seguridad. Y lo otro que me parece relevante es cómo estas herramientas también tienen un frente para el paciente. Es decir, para lo último que mencionaba el doctor Carlos. ¿Qué nos pueden aportar Francis y Andrés en ese contexto de estos planteamientos? Sandra, sí, mira, varias cosas interesantes que nos habla el doctor Carlos de Costa Rica y una magnífica experiencia, ¿no? Y un magnífico ejemplo para varios países también de Latinoamérica que tal vez no estamos como tan interconectados. Entonces, el doctor Carlos nos hablaba del expediente digital del paciente, ¿no? Un único expediente digital del paciente que lo puedo ver en diferentes entidades y en diferentes partes del país. A veces en nuestra, digamos, geografía latinoamericana no tenemos eso mismo, y ahí entra un poquito lo que decía la doctora Judith en cuanto al contexto sociopolítico, ¿no? Que también se tiene que alinear ese liderazgo y esa gobernanza de la información. A veces tiene que venir también de los entes gubernamentales para permitir que exista esa gobernanza de la información respecto al expediente clínico del paciente. Pero ¿qué pasa? En algunos países no tenemos esto mismo, ¿no? Por eso digo que Costa Rica es un excelente ejemplo, porque el expediente digital del paciente, un único expediente digital, teniéndolo resguardado, por ejemplo, dentro de una herramienta de gestión de contenido o dentro de almacenes de datos con información única del paciente y que pueda ser accesible a las diferentes entidades de salud, como lo son aseguradoras, como lo son clínicas, lo son hospitales. Esto facilitaría muchísimo, facilita en otros países, facilitaría muchísimo la información del paciente, como lo está diciendo el doctor Carlos. Sin embargo, entonces allí tenemos unos retos porque hay países donde este expediente digital tal vez no existe de esa misma forma, sino existe más bien como por entidad, donde el paciente está afiliado o donde el paciente es atendido en su historia clínica, y la responsabilidad de llevar esa historia clínica a veces se le queda al paciente. Entonces, sí creo que ahí Costa Rica es un buen ejemplo para que los países que no lo tienen podamos empezar a trabajar en ese expediente digital del paciente, donde la información del paciente esté centralizada. Y el doctor Carlos lo dijo en cuanto a que el centro debe ser el paciente. ¿Cómo la tecnología ayuda a esto? Entonces, desde la parte de documentación del paciente, ¿cierto? Del manejo de los exámenes médicos, de las autorizaciones médicas, de su mismo diagnóstico y diferentes hospitalizaciones que se tengan. Todo esto lo gestionan hoy en día herramientas como Enterprise Content Management, gestores documentales que permiten manejar ese expediente único de una manera centralizada y que pueda ser accesible a las diferentes entidades, ¿cierto? Esa es una de las herramientas que nos puede servir. Otra es el manejo de los datos que hablaba la doctora Judith. Hoy en día la analítica nos ayuda muchísimo en el manejo de los datos, pero resulta que esos datos vienen de diferentes fuentes de información, ¿cierto? Entonces los datos vienen desde la aplicación móvil, desde el hospital, desde el asegurador, desde el mismo médico, ¿cierto? Que también nos aporta toda esta información. Entonces ahí el reto es cómo estandarizamos esa información para que se pueda almacenar dentro de un único repositorio, dentro de un único almacenamiento, y pueda también ser accesible a las diferentes entidades. Entonces allí también las plataformas tecnológicas de analítica,
de data warehouse y bueno, no para entrar en temas tan técnicos, nos ayudan a estandarizar la data, ¿cierto? Nos ayudan a hacer esa data accesible a los sistemas de business intelligence para poder tener esa toma de decisiones y esa gobernanza de la información que nos hablaba la doctora Judith, ¿no? Tener esos datos oportunos y confiables del paciente. Y adicionalmente hay algo importante que hablaron los dos y es la educación, ¿no? La educación tanto al paciente como la educación a los trabajadores de la salud. Esa educación, hoy en día las plataformas tecnológicas también nos ayudan a educar a los médicos, a los profesionales en salud de una manera remota, ¿cierto? Pero también educar al paciente en cuanto a poderse empezar a tomar sus mismos lo que nos habló el doctor Carlos, sus mismos síntomas, la misma presión arterial, todo lo que el paciente nos pueda aportar, esto nos ayuda a empezar también a educarlos y las plataformas tecnológicas son habilitadores para impartir esa educación de manera presencial, pero también de manera remota. Entonces, bueno, allí hay un montón de información, la dinámica del sector salud es inmensa y el volumen de información que se trabaja desde diferentes fuentes es inmensa, así que allí la tecnología juega un papel importante para ayudar a los trabajadores de la salud a transformarse, ¿no? Yo te escucho y antes de ver el planteamiento de Andrés, creo que finalmente hay un mensaje contundente en relación a hoy, ya desde el punto de vista del COVID nos aceleró y nos llevó a que debemos estar en lo digital, que los datos son valiosísimos y que hay que llevarlos del papel y de espacios o de silos donde no los compartimos a ámbitos donde los podamos compartir. Pero hay que empezar por cómo los capturamos, los guardamos, los traemos y los ponemos a disposición de todos. Digamos que eso es aquí como una primera, estoy tratando de esbozar conclusiones dado el tiempo y que hay varias preguntas en el chat que voy a ir ahí como haciéndoles a todos. Andrés, en la perspectiva de esos puntos del patient journey que uno dice a estas alturas en este siglo, ya deberíamos tener realmente planteados desde lo digital. Mencióname algunos que creas tú que no debemos perder de vista para llevar a hacerle al resto de panelistas la siguiente pregunta. Dale, Sandra, muchas gracias. Sí. ¿Qué estamos viendo desde la perspectiva del Patient Journey? Inclusive en nuestros países, algunos puntos tan importantes como el proceso de admisión de un paciente tienen que ser, digamos, integrados desde la perspectiva digital. Y lo veíamos no solamente por la preocupación de capturar los datos de manera oportuna y precisa, como lo mencionaba la doctora Judith, en términos de poder garantizar que lo que estamos entrando en los sistemas sea lo que realmente se hizo. Y esa es una preocupación que se ve alrededor de varios puntos dentro del Patient Journey. Estamos hablando del proceso de admisión, que la información que yo estoy entregando de manera inicial sea la correcta, que sea el nombre correcto, que sea el tipo de sangre correcto. Es de ese tipo de temas, hasta en el proceso, por ejemplo, de hospitalización, ¿qué le estoy entregando? ¿Estoy cumpliendo con las horas de las dosis? ¿Estoy revisando todo el proceso que el médico indicó de manera adecuada? Todos esos hilos, como tú lo mencionas, pues muchas veces no son capturados de manera digital o no se tiene acceso en tiempo real y muchas veces eso lo que genera es que no se tomen las decisiones más adecuadas en el tratamiento hospitalario. Y de cierta manera, la tecnología viene a ayudar en estos puntos del Patient Journey también a poder ser un puente entre el mundo físico y el mundo digital. ¿Cómo podemos digamos, en un sector tan físico, porque finalmente casi todo lo que tú haces pues tiene que ver con la salud del paciente? ¿Cómo haces para que la captura de la información sea lo más adecuada posible en el momento y lo más automatizado posible también para poder liberar a estas personas que intervienen en este proceso, en este journey del paciente? Y otro segundo punto que quería compartir es con respecto a los datos y a la información. Nosotros como pacientes, todos somos pacientes, estamos un poco más dados a entregar la información, pero de
desde el punto de vista de los hospitales en este momento y del mercado en general, hay una preocupación muy fuerte sobre el manejo de estos datos, sobre la privacidad de estos datos. Y hay una legislación muy fuerte en este sentido. Entonces, muchas veces la información de nuestros tratamientos médicos está en los WhatsApps de los profesionales de la salud que nos están atendiendo. ¿Cómo desde la perspectiva de gobernanza o desde la perspectiva de los hospitales puedo garantizar que la información mía, que es de carácter sensible, vaya a las fuentes que realmente tienen que ir y no se tergiverse o no se vaya a otras fuentes de información que pueden ser perjudiciales para el paciente? Hemos visto casos, actores, personas reconocidas públicamente, que se van, digamos, informaciones que no se tienen que ir hacia otras fuentes y que de cierta manera también es una preocupación que no solamente se ve en este tipo de personas, sino en todos. O digamos, en algunos países estamos muy preocupados de la marca de vacuna que nos están poniendo, del momento en la que nos están poniendo, del vencimiento de la misma y del casi que del profesional que me está aplicando la vacuna. Hasta tomamos videos para poder garantizar de cierta manera la trazabilidad del proceso que nos están efectuando. Entonces, ahí están estos dos puntos que la tecnología también y que el patient journey, pues, que se deben tener en cuenta para este patient journey o la evaluación de este ciclo del paciente. Bueno, les cuento que hay varias preguntas de temas muy interesantes. Voy a tratar de como tomar ejes no hacer preguntas textuales a los participantes, espero nos entiendan por tema de tiempo, pero voy a tomar como ejes para llevar ahí discusión final sobre los puntos. Hay unos que tienen varias preguntas relacionadas con en sus países. ¿Cómo está el tema de la regulación en términos de telemedicina, telesalud, todo este uso de herramientas digitales, de movilidad clínica y de protección de datos? Entonces, como creo que ahí tal vez un poco nos pueden contar si existe, no existe, está en proceso, estamos más avanzados, algo como para dar contexto general a la audiencia en relación con ese tema legislativo. Doctora Judith. Bueno, la verdad, Sandra, la pandemia también nos encontró en la República Argentina con que el acto de telemedicina o de asistencia remota no estaba reglado ni estaba contemplado en una ley. Ejercía la función yo en el área de fiscalización y regulación en otra subsecretaría, y prontamente en abril del 2020 hubo que sacar una resolución ministerial donde permitía la receta digital en forma remota, sobre todo para pacientes crónicos, aún incluidos los psicofármacos con receta archivada, que se extendió hasta diciembre del 20 y que sigue extendiéndose ahora. Septiembre del 2020 salió una ley nacional con consenso de todas las cámaras de diputados y de senadores diciendo que la telemedicina es una herramienta para ejercer las prácticas en salud. Y hoy estamos retomando un poco este valle en la vorágine asistencial, con muy buena respuesta que desde el Ministerio de Salud y el área donde desempeño la función, que es la Secretaría de Equidad, hemos planteado una serie de normas blandas recomendando qué es un acto médico, porque acá lo que creo que tiene que fortalecerse desde el acto médico y desde la necesidad del paciente y de la comunidad en su participación a las respuestas de salud, es que no debemos perder la confianza. Confianza en establecer el vínculo. El acto médico sigue siendo un acto de fe y un acto de confianza para trasladar la sabiduría, el conocimiento y dar respuesta a una necesidad sanitaria eventual o no de un paciente y de una comunidad. Hemos generado una serie de normas acompañando esta ley que rige ahora en el país, donde ponemos en valor el trabajo y la participación de las asociaciones, de las distintas especialidades, poniendo en valor este marco normativo como norma blanda, sabiendo que la herramienta de la teleconsulta y de la asistencia remota vino para quedarse. Nos decía miembros de la Federación Argentina de Cardiología, celebramos que desde el Ministerio de Salud de la Nación nos acompañen a poner un documento, esto es un acto médico válido,
y esto no es un acto médico válido, porque también esto sirve para los financiadores. Quienes pagan las prestaciones remotas deben tener un marco normativo que resguarde el ejercicio de la profesión y que resguarde derechos y obligaciones de los pacientes en este contexto. Me parece que acompañarnos, en las próximas semanas tenemos una ronda con más de 20 asociaciones de pacientes que trabajan fuertemente por sus derechos y también participaron de este documento base para poder volcar sus perspectivas y frente a esto contribuir a este ejercicio ciudadano, noble, pero que no debemos perder de vista. El acto médico y la prestación asistencial siguen siendo acciones que implican confianza, implican resguardo y prevención por sobre todas las cosas de normas éticas y de reglamentaciones que debemos acompañar. Muchas gracias, doctora. Doctor Solano. Bueno, la experiencia en el país, nosotros desde el 2012, 2011, más o menos empezamos con lo que era el expediente único en salud. Se hizo una ley exclusiva para el expediente de tal forma de que pudiera dar ese marco legal que le permitiera al expediente expandirse y hasta dónde llegar. Aparte de eso, como te dije, con la pandemia pues se agilizó mucho por parte del Colegio de Médicos Regular, exactamente lo que la doctora Judith estaba diciendo, qué es un acto médico, a qué se define como una orientación médica, qué se define como telemedicina, qué se define como teleorientación, que se define como una interconsulta entre un especialista y un médico general vía modalidades virtuales. Entonces tuvimos que arreglar. Por lo menos sí tenemos regulado bastante bien lo que es el expediente en salud. Te digo, basado en una ley. Tenemos la ley de protección de datos de los usuarios y en general, que no es solo salud, sino en general, y que eso nos da un marco de regulación que nos permite. Aparte de eso, dentro de las instituciones tenemos nuestros lineamientos donde establecemos códigos éticos donde se sabe que exactamente una persona debe tener, de acuerdo a sus funciones, un perfil exclusivo para tener acceso al expediente, pero limitado a su perfil. Entonces eso nos ha limitado mucho a dar una buena seguridad al paciente. Todo queda registrado en una bitácora, quién entró, quién salió, por qué hizo esto. Entonces eso nos da todo un margen de seguridad que nos ha permitido avanzar. Obviamente hemos querido avanzar más, pero siempre hay que llevar esa cautela del respeto hacia los, ¿cómo se llama?, a la protección de los datos, y eso nos ha permitido ir avanzando de manera lenta, pero vamos avanzando en este nuevo tema y en esta nueva realidad que tenemos actualmente en el sector salud. Importantísimo siempre ha sido la protección no solo de los datos, sino también la veracidad de los datos, ¿verdad? De ahí la importancia de esa revisión que hacemos exactamente de las notas médicas y todo que nos permite dar esa revisión y calidad del expediente que nos permita pues estar seguros de lo que estamos viendo en el expediente, ¿verdad? Entonces sí hemos avanzado bastante en eso, nos falta mucho, te digo, pues eso sí, pero sí hemos tenido los primeros pasos en cuanto a la legislación. Si me permiten un comentario, yo creo que en los temas de trazabilidad, de manejo de datos sensibles, de interoperabilidad, están inventados en otros sectores. La pandemia lo que ha hecho es que ha puesto a que salud diga, listo, nos tocó y aquí estamos y venga, lo hacemos y ya está, porque claramente desde lo tecnológico, con el perdón aquí de Francis y de Andrés, hago ahí como un redondeo del tema, existen las herramientas y las posibilidades. Entonces creo que escuchándolos a todos, planteando una primera gran conclusión de este espacio es, las herramientas y los habilitadores están. La pandemia ya nos llevó a ver que lo podemos hacer y empiezan a tener en los países diferentes entornos y contextos normativos que facilitan y posibilitan, y hay un momento adecuado y oportuno para terminar como de afianzar estos procesos en los modelos de atención híbridos, porque no significa que se acabó la relación médico-paciente, sino que hay que proveer a los médicos de mejores datos oportunos para que puedan llevar a cabo mejores diagnósticos y ahí arranque todo el proceso. Para cerrar, a los 5 yo quisiera preguntarles, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Cuáles son los siguientes pasos que deberían dar? En este grupo hoy de los participantes y en las preguntas tenemos
personas que tienen que ver con directores de clínicas, personas de áreas de calidad, personas de aseguradores en diferentes países de América Latina. Entonces, quisiera que cada uno de ustedes le dijera desde su expertise y su perspectiva, le diera a los participantes ese mensaje de, bueno, los siguientes pasos, ¿cuáles deberían ser? O sea, ¿qué es lo que desde los gobiernos, las instituciones o los mismos profesionales deberían pensar para poder llevar realmente el tema de movilidad clínica como una herramienta que mejore la experiencia del paciente y le haga más fácil la vida a los profesionales de salud? Quisiera arrancar, si me lo permite, doctora Judy, doctor Solano, y de últimas, y bueno, y Francis, y de últimas a ti, Andrés, para el cierre. Bueno, Sandra, un poco para concluir y con la perspectiva de un país como Argentina que tiene 24 jurisdicciones, donde cada jurisdicción tiene su propia ley de ejercicio de la salud. Esto hace que un profesional que se desempeña en la provincia de Córdoba tenga que registrarse de nuevo en la provincia de Misiones para ejercer su profesión. Esto implica que hay un marco de recomendaciones y resoluciones ministeriales o marco legal que acompaña, pero cada provincia tiene que amoldarlo a esto. Me parece que el desafío más importante nosotros en la Argentina hoy es propiciar fuertemente desde el rol de un Estado y de un Estado que garantice derechos el acceso a la conectividad. Esto creo que Clarisa Etienne en febrero del 21 fue clara diciendo el acceso a la salud es acceso a conectividad, con calidad y con sostenibilidad, porque es la única manera, sobre todo, de garantizar el acceso a poblaciones vulnerables, a servicios de salud oportunos en tiempo y centrados en las personas. Esto me parece que nosotros tenemos un gran desafío y estamos trabajando para incorporar los más de 18.000 centros primarios de salud para que dispongan de una conectividad absoluta con un proyecto de ley que va a garantizar por un fondo de comunicación esta conectividad sin costo para los servicios de salud pública. Me parece que esta es una decisión política que va a permitir disminuir esas brechas y garantizar equidad. Por otro lado, en las instituciones y en las organizaciones sanitarias, fuertemente el convencimiento de liderazgo y gobernanza para la gestión del cambio. Nos parece que somos generaciones y actores bisagra en esto de poder propiciar que esta herramienta, que no compramos un medicamento y no salimos a buscar comida si no nos fijamos en el mapa que nos da nuestro móvil, esto mismo se tiene que transformar en una herramienta con datos verídicos, confiables, que acerquen al paciente en la percepción del estado de salud y de respuestas necesarias a contribuir junto con los sistemas de salud a garantizar el acceso y la respuesta sanitaria. Nos parece que la transparencia, la movilización que generó el COVID, como decía Carlos, vino para quedarse y celebramos, los que estamos trabajando hace mucho tiempo en esto, celebramos este espíritu de fe, de esperanza y de certidumbre en que este es el camino necesario para que las herramientas digitales fortalezcan los sistemas de salud. Muchas gracias, muy interesante. Doctor Carlos. Mira, el caso nuestro, uno de los retos importantes aquí es exactamente la resistencia al cambio. Eso es vital en todo lado. Cuesta, hay gente del sector salud que todavía le cuesta dar ese paso cualitativo, tiene muchos mitos, muchas ideas que no son correctas, y entonces es trabajar eso en el sector salud, que la doctora Judy lo dijo muy bien, que es exactamente la educación que se le debe dar al personal para minimizar mucho esa resistencia al cambio. Cosa importante para también nosotros es el hecho de que Costa Rica, igual que todo país latinoamericano, las zonas muy alejadas tal vez no tienen una buena conectividad de internet, y es importantísimo esto para poder todavía avanzar más en este proyecto que tenemos de un solo estudiante único en salud, y que eso permita a más tiempo real poder conseguir la información. Cosas importantes también, la educación a la población más bien, siempre, bueno, yo soy profesor de cursos de atención integral al adulto mayor, y entonces la gente siempre dice, es que el adulto mayor no hace esto en tecnología. Al contrario, más bien a la que he visto más penetrado en la tecnología aquí en el país ha sido el adulto mayor, porque ha visto una forma de acercar su información. Hay unos que tal vez no, pero
no etiquetarlos por ser adulto mayor, más bien he visto gente joven aquí que es la que ha estado temerosa con la tecnología, ¿verdad? Entonces, ese cambio de cultura es algo importantísimo y que gracias al COVID nos ha avanzado mucho. Yo, igual que la doctora Judith, soy un pionero que me gusta mucho la parte de tecnología en salud y he visto este cambio y lo he vivido, gracias a Dios, y he visto cómo se ha desarrollado todas esas ideas que yo tenía en tecnología, pues se ha visto que se van avanzando y que puedan ir cada vez más inculcándose. Pero realmente estos espacios son los que nos ayudan a socializar y a ver exactamente experiencias de otro país y poder en conjunto ir armando este proceso de la digitalización en salud. Muchas gracias. Francis. Sí, Sandra, para mí los próximos pasos en movilidad clínica es sinónimo de agilidad, ¿no? Entonces, allí yo recomendaría que las entidades deben evaluar ese journey del paciente. ¿Cómo lo tienen hoy en día? Que anteriormente pues era solamente presencial, ¿cierto? Pero hoy en día con todos estos ambientes híbridos es evaluar el journey del paciente tanto en la parte presencial como para los pacientes remotos. O sea que allí nos pasamos ya un poco a un journey digital. Y en esa evaluación del journey del paciente, evaluar entonces cuáles son esas herramientas, cuáles son esos mecanismos de comunicación que tengo con el paciente, que tiene mi personal médico con el paciente, pero que también el personal médico está en el medio, ¿no? Está en el medio entre el paciente y en medio entre la operación clínica y la operación administrativa. Entonces, allí es evaluar esas herramientas que voy a entregarle a mi personal médico para facilitarle su trabajo, pero que también le voy a entregar, como decía el doctor Carlos, al paciente para empoderarlo más de su enfermedad o de su historia clínica. Y digamos que el paciente como centro de todo, empezamos todos a evaluar es el centralizar esa información, ¿no? Entonces, en el journey del paciente no es solamente evaluar en cada punto por donde va pasando el paciente las herramientas que voy a dar para facilidad de ese journey, sino también en la parte de atrás, en el back o en la parte operativa, cómo centralizo esa información para permitirle a todos los entes del ecosistema colaborar con esa información. Entonces yo creería que un poco los próximos pasos en cuanto a la movilidad clínica debería ser ese, ¿no? Evaluar ese journey, el paciente como centro de todo, evaluar herramientas que me permitan ser más ágiles, pero que también le permita al personal médico trabajar de una manera más fácil. Claro, darles mejores datos para que puedan realizar mejor su trabajo y facilitar los procesos también. Andrés, tus comentarios y hago yo el cierre con un mensaje importante para todos los participantes que aún están conectados sobre las preguntas que tienen en el chat. Bueno, claro que sí. Dos puntos que quisiera rescatar de lo que mencionaron mis compañeros. Uno, de parte del doctor Carlos, creo que el manejo del cambio es importante y la educación, sobre todo para la implementación de soluciones que al final van a ayudar a garantizar una mejor calidad de vida para el personal médico, en términos de cómo la tecnología puede alivianar esa carga que ellos normalmente tienen por acceder a la información, por caminar, por correr y por estar en el entorno médico que de por sí pues, es estresante porque de ti dependen muchas vidas en tu función médica, ¿no? Entonces, uno es el manejo del cambio, la parte de educación es clave en términos de poder integrar a todos estos procesos, no solamente a los tomadores de decisión en el entorno médico, sino también a aquellos profesionales de primera línea que están utilizando la solución. Y por otro lado, Francis lo mencionaba mucho, la conexión del patient journey, digamos, la conectividad en términos del flujo del paciente, que esta información esté disponible, va a ayudar mucho, no solamente a cumplir con las regulaciones, y de hecho es uno de los temas que también quería dejar, que no solamente tenemos que pensar en la normatividad y en la regulación, porque nosotros como ecosistema médico estamos muy pendientes de lo que sale en regulación, sino también tomar acciones de cierta manera proactivas
sobre temas que sí o sí van a llegar en términos de regulación, pero que nos van a ayudar a nosotros también como entorno médico a ser mucho más eficiente y a prestar un servicio de excelente calidad. De hecho, hay varios hospitales en la región que toman estas certificaciones de calidad como parte voluntaria para poder garantizar de cierta manera, de alguna manera, la atención a cierto grupo o a cierto segmento de pacientes que están valorando eso. Entonces, el mensaje acá es, no esperemos a que nos llegue de otra industria. De hecho, también tú lo mencionabas, Sandra, no esperemos a que las soluciones lleguen de otra industria. No, nosotros como entorno de salud también tenemos las posibilidades. No esperemos a que el gobierno nos diga. Nosotros también podemos evaluar lo que estamos haciendo y cómo lo podemos mejorar. Y también, pues, adaptémonos a lo que viene, ¿no? En el futuro, ¿no? La conectividad, el proceso híbrido, digamos, de telemedicina, pero también con un componente físico importante. Cómo poder garantizar la mejor experiencia del paciente integrando los dos mundos. Yo quiero darle las gracias a todos. Me voy con un comentario adicional de una expresión que usó la doctora Judith que me encantó y es, somos muchos los que somos esa generación bisagra. Entonces yo me imaginaba la bisagra entre lo análogo y lo digital y propiciar este proceso de transformación digital, donde claramente los temas de movilidad clínica, de lo digital, en esa lógica del proceso de atención del paciente, deberían ser una preocupación estratégica a todo nivel. Quien hace la política pública, quien gestiona población como asegurador o quien atiende al paciente. Hay una cantidad muy importante de preguntas. Quiero decirle a las personas que nos dejaron sus preguntas en el chat que desde el equipo de trabajo, tanto de RICO como de Zebra como de IRA, las vamos a clasificar y vamos a orientarlas. Hay personas pidiendo posibilidad de contacto, correos electrónicos, doctor Solano, doctora Judith, si ustedes nos autorizan, que quieren de pronto llegar a ustedes para preguntarles algo. Pero en general quiero dejar el mensaje que hay mucho interés y muchas preguntas en relación con el tema. Este espacio tenía como objetivo dar respuestas, pero también que en la interacción se generen más preguntas y más inquietudes, como lo dijo Francis y varios de ustedes, para poder hablar de un ecosistema de la salud conectada en América Latina y donde podamos compartir experiencias de lo que pasa en los diferentes países para que podamos tener una mejor salud para todos nuestros ciudadanos y nuestra población. Los invito al final del webinar, hay una encuesta muy breve, les agradezco que me dejen ahí sus comentarios, porque allí también pues vamos a poder tener insumos para futuros espacios. A la doctora Judith en Argentina, desde Argentina hasta Costa Rica, pasando por Colombia y todos los países y Estados Unidos. Muchas gracias por este espacio, por favor síganse cuidando y gracias por participar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Para vos, toda la audiencia, gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos. Muchas gracias por este espacio.